Bueno, vamos, esta plática, les voy a hacer la advertencia, se las voy a traducir, va a estar en inglés para los que necesitan traducción, yo creo que no va a haber mucho problema, pero la vamos a manejar la voy a traducir en español y vamos a ir enfocados, aunque el tema es de todos los berries. Si gustan con las preguntas podemos complementar lo que viene siendo fuera de fresa, lo que es frambuesa, zarzamora y arándano. Pero la experiencia más grande que tenemos es en fresa, aunque manejamos todos los berries. Me voy a enfocar un poco más en lo que es el área de Norteamérica, a comparación de lo que viene siendo el mercado global, o la situación global de mejora genética de berries. Bueno, la presentación consta de varias partes. Vamos a hablar un poco de las macrotendencias y cómo la genética está respondiendo a parte de ellas. Vamos a hablar un poco sobre la mejora genética, cómo lo hacemos nosotros y un poco sobre los métodos de mejora que hay ahorita y los que se espera que se implementen posteriormente. Luego vamos a hablar un poco sobre los objetivos de mejora genética, tanto por parte del productor como por parte de los consumidores y del mercado. Y luego, para finalizar, les voy a dar un ejemplo de uno nada más de los factores en los cuales hacemos mejora genética, uno de muchos, en particular resistencia a enfermedades. Y vamos a hablar un poquito, vamos a ahondar un poquito para que se den más o menos una idea de lo que conlleva. Y luego hablaremos un poquito sobre los modelos de licencia de las variedades y prácticamente vemos a ver si hay tiempo para preguntas. Bueno, en cuanto a tendencias, y ustedes creo que ya estuvieron en algunas de las pláticas que vieron pues tanto en tomate o en las principales, ya mucho de esto ya lo vieron. Esto está, por ejemplo, en la cuestión de falta de mano de obra es esencial, y si ahorita no la tienen, la van a experimentar. El abasto de agua limitado, y sobre todo de agua limpia, el valor de la tierra que sube. En California eso es algo muy interesante, donde prácticamente están hablando de un nivel de $3,000, $4,000 por acre. Son niveles bastante altos. Los que tienen suerte son los que ya son dueños del terreno, ¿no? Otra cosa que me gustaría que recordaran para después es la pérdida de fumigantes de suelo, que han sido clave o que fueron clave en su momento, sobre todo el bromuro de metilo. La demanda incrementada ahora por parte del mercado de productos locales u orgánicos, la disminución de basura o incluso del mismo producto, producir menos basura. Y también algo muy clave que se está dando es de que algunos supermercados ya están demostrando mucho interés en ser los que tomen la licencia de algunas variedades si el producto está suficientemente diferenciado. Ejemplos, bueno, me tocó cuando trabajé en Walmart que hay un programa específico de licencias de variedades si es que están suficientemente diferenciadas, y el enfoque de ellos es prácticamente el consumidor, no el productor, obviamente. Y obviamente también se continúa como las cadenas de supermercado te piden que les des abasto constante todo el año, pues obviamente todas las zonas geográficas que complementen para que ese abasto sea constante, pues obviamente ese es otro reto, ¿no? Entonces tienes que tener variedades para todas esas zonas de producción. Hasta ahí, ¿preguntas? Entonces, vamos a ver ahora, esto es en California, no es en México obviamente, si no habría un montón de macrotúneles. Y esto es más o menos como se ven algunos de los campos allá en California, pero creemos, estamos muy convencidos, y creo que lo escucharon a ustedes ahorita en algunas de las pláticas, creemos que este va a ser el futuro, ¿sí?
cultivar en substrato. Hay dos corrientes donde creemos, lo voy a repetir más tarde, donde creemos que la falta de los fumigantes nos va a llevar o a tener variedades que tengan resistencia, y no resistencia no solo a un solo patógeno, sino a varios. Ahorita vamos a ver cómo han evolucionado y cuántos patógenos tenemos que considerar. Y también si no lo logra la genética, pues entonces hagámoslo en substrato donde no tengas donde lo puedas cambiar y lo puedas limpiar, esterilizar. Ahora bien, ¿cómo respondemos a todas esas tendencias? Primeramente, tenemos que tener la investigación y desarrollo ejecutada o las metas para ejecutarlo, la adaptación tecnológica y la inversión, obviamente. Ahora, esto es desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Pero si ya tenemos si tuviéramos una variedad muy exitosa, tanto para el productor como para el consumidor, ¿ustedes qué creen qué más se necesita para ser exitoso? Eso quiero que lo recuerden, porque la genética no lo es todo, obviamente. Es muy importante, pero no lo es todo. Para ser exitosos en un proyecto de berries necesitan tener una buena variedad, y una buena variedad que sea buena variedad para el productor como para el consumidor. Y también necesitan una buena empresa que comercialice bien sus berries, y un buen productor, ¿sí? Un productor que esté dispuesto a adaptar las nuevas tecnologías, que esté dispuesto a ser más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces eso no lo olviden, es otro triángulo, no alcancé a ponerlo por ahí, pero es clave. Bueno, entonces vamos a ver en Norteamérica. Ahorita voy a mencionar algunos de los que están haciendo trabajos de genética en fresa a nivel mundial, pero en lo que es Norteamérica, desde el punto de vista público, es decir, universidades u organizaciones públicas, estamos hablando de que desde AC Canadá, la Universidad de Cornell en Nueva York, la Universidad del Estado de Oregon, la Universidad de California, la de Florida y la del Estado de Washington. Todas esas hacen mejoramiento genético en fresa, pero las principales ahorita en cuestión de volumen de licencias, de variedades, de éxito en sus variedades, son la Universidad de California y la Universidad de Florida. Entonces, por ejemplo, algunas de las variedades que tienen ustedes aquí, por ejemplo, Festival, que se da mucho en Michoacán, esa es de la Universidad de Florida. San Andreas, que se da muy bien aquí o que se da mejor aquí en el estado de Guanajuato, ahí esa es de la Universidad de California. Nomás para darles una idea del éxito que tienen. Ahora, por el lado privado hay este grupo, CBC, que originalmente tenía que ver con la Universidad de California. Por ahí hay todo un cuento legal y todo eso, pero eso es harina de otro costal. Driscoll's, que genera sus propias variedades en la mayoría de prácticamente en todos sus berries. Está esta otra empresa, está Lassen Canyon, que es son colegas nuestros también en lo que viene siendo la producción de planta. Está Planasa o Plan América, como lo conocen aquí en México, ellos son españoles, y nuestra empresa, que también tiene varias empresas subsidiarias o afiliadas. Entonces, hablando de nivel mundial, hay otro organismo, hay varios más. El Instituto Volcani en Israel, hay otro instituto en Italia, hay varios de mayor o menor importancia o relevancia dependiendo de la geografía. Ahora bien, esta es una foto del Valle de McDowell, muy cerca de la frontera con Oregon. Ahí es donde uno de los viveros que tenemos, donde producimos planta de altura, de la que cosechamos más o menos alrededor de fines de agosto, principios de septiembre. Y también tenemos otro vivero en la parte de Manteca, el sur de Sacramento. Ahora, la empresa es una empresa privada, se fundó en 1985, tenemos más o menos alrededor de más de 100 empleados, aunque con empleados temporales andaremos más o menos alrededor de, sube y baja alrededor de
1000, dependiendo de las temporadas. Eso a nosotros nos pega mucho la cuestión de la falta de mano de obra. Hay un vivero donde utilizamos ya puro empleado con visa y tenemos acuerdos a nivel global con viveros o con gente que le damos la licencia para la distribución de las variedades. Bueno, ¿qué es lo que hacemos como empresa? Bueno, hacemos lo que es la genética para producción de variedades patentadas propias. Ese es el grueso del negocio. Hacemos la producción tanto de la planta o de semilla, en el caso de alcachofa. Cubrimos todos los berries y están estos en orden de importancia o de generación de variedades. Primero fresa, después frambuesa, zarzamora, arándano. En todas estas, y también tenemos ya variedades de zarzamora negra, perdón, frambuesa negra. De todas estas, la única que no tiene variedades todavía patentadas es el arándano. Nos faltan 1 año o 2 para sacar las primeras variedades. También en el caso de la alcachofa es la única que es reproducida por semilla. Todas estas son reproducidas, es reproducción vegetativa, ¿sí? También tenemos otra área de consultoría, generalmente consultoría o algunos clientes de planta o en el caso de empresas de agroquímicos hacemos estudios para el registro ahí sobre todo en California. Es otra área de la empresa. Esto ya entrando en grano en lo que viene siendo fresa, tenemos alrededor de de 5 programas genéticos distintos de fresa. Comenzamos en el 85 con un programa para el verano, para producción de verano en el área de Watsonville y de Salinas, más o menos, y algunas comparables alrededor del mundo. Después nos dedicamos a producir las de otoño, que tienen características, aquí los llaman de everbearing, que quiere decir remontante, o sea que están como maquinitas de florear y florear y florear para producir el fruto. Y después comenzamos en el 95 un programa de día corto que viene siendo el programa que utilizamos tanto en el sur de California para producción de invierno como en Baja California. Ahí en Baja ya tenemos alrededor de unos 10 años vendiendo, 15 años vendiendo planta. Después este programa lo comenzamos en el 2010, lo llamamos de día ultra corto, pero no se confundan, no es día ultra corto, al contrario, yo lo llamo ultra largo porque es para estas latitudes y mayor calor. Entonces este programa se inició para Florida y ahorita son la mayoría de las variedades que estamos teniendo, que creemos que vamos a tener más éxito aquí en el centro del país, van a venir de este programa. Solo que se vayan a alguna producción alta tipo Tapalpa, tipo Mazamitla, donde el clima es mucho más templado, ahí estaríamos hablando de que este programa pudiera ser más exitoso. Y último, pero no es hay otros programas paralelos. Este programa es del norte de Europa. Se comenzó por las características muy específicas del consumidor europeo que quiere sobre todo por ejemplo Inglaterra, que no quiere una fresa grandota, quiere una fresa más chica, con un color no tan intenso en rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienes producción, por ejemplo, más en sustrato que en campo abierto. Ahorita luego vamos a tocar ese tema. Bueno, ¿por qué tantos programas? Pues se preguntarán, ¿por qué no un solo programa? ¿Que no hay esa adaptabilidad? En el caso de la fresa, no. La fresa es muy chiquiona, en pocas palabras. Si se dará algún programa muy bien, por ejemplo, en California, pero le varías un poco la longitud del día, le varías la temperatura y te da resultados completamente diferentes. En manejo de nitrógeno, tenemos, por ejemplo, ¿recuerdan esas de día corto que les comenzaba? La genética nuestra no necesita mucha fertilización nitrogenada. Le pones bastante nitrógeno y no te resultan bien. Entonces ese es un ejemplo de que tienes el resultado que vas a tener con estas variedades va a ser el conjunto de el genotipo y el medio ambiente. Y
tenemos que adaptar estos programas a distintos medios ambientes para ser más exitoso. Bueno, ¿qué es lo que buscamos en las variedades de fresa? Y esto también es válido para frambuesa y algunos otros berries. Primero, el enfoque por el lado del productor es, a ver, ¿cuántas cajas le voy a sacar? ¿Sí? Ya cajas de exportación o cajas de proceso, pero lo que paga mejor, obviamente, pues es el fresco. Entonces, el primer objetivo es cumplir con las características de productividad mínimas que tienen las variedades que están como estándar en la región, pero desde el punto de vista de productividad, en cuántas cajas. Esto es muy importante cuando tienen la eficiencia de cosecha o la arquitectura que va ligada de la arquitectura de la planta. Es muy importante cuando la mano de obra está escasa o es muy cara. ¿Qué es lo que me refiero? Que en la arquitectura de la planta la fresa sobresalga y no se esconda en el follaje, que tenga no demasiado follaje y que no sea muy follajuda y que sea fácil de ver y de cosechar. A eso nos referimos con la arquitectura. También la tolerancia o resistencia a enfermedades, específicamente enfermedades. No hablé mucho de plagas, aunque sí hay algunas variedades que son tolerantes a trips, levemente a araña roja, pero donde nos enfocamos es en enfermedades. Los otros son coincidencias o casualidades. Otra que es muy importante, sobre todo cuando no tienen túneles, es la resistencia, sobre todo a la lluvia. Les llueve en campo abierto y lo que resulta, allá lo llaman en inglés, se craquea, se parte, se afecta y prácticamente no sirve. Hay variedades que son sumamente susceptibles a esto y realmente nos lleva a tener que recomendar que tiene que ser con protección de plástico. Sobre todo, por ejemplo, en Baja California, que ahí no utilizan mucho los túneles para la fresa. Y también tolerancia al calor o a las sales. La fresa en particular, muchas de las variedades son susceptibles a daño por sales. Y también no dejamos de ver lo que es la productividad de las plantas, cuántos raigones producen o estolones. Porque ¿de qué sirve que tengas una excelente variedad si no puedes reproducir altos números? Entonces se vuelve demasiado caro la producción en el vivero. Bueno, y algo sumamente muy importante, que es la clave de la diferenciación. Acá te vas a diferenciar. Todo esto se traduce en ¿qué? En productividad. ¿Sí? Todo esto se traduce en productividad, tanto para el vivero como para el productor. Pero sumamente importante es lo que le vamos a enviar al mercado. Y ahí nos concentramos específicamente en que tenga una buena vida de post cosecha, que tenga un tamaño, color y, bueno, gloss se traduciría como el brillo de la apariencia. Estamos hablando de apariencia para el consumidor. Puede ser un poco diferente para Estados Unidos que para Europa, como les comentaba anteriormente. En Estados Unidos les gusta ver una fresa que tenga forma de fresa, que sea grande, que sea roja, el color intenso les gusta, pero eso es un poco las preferencias, ¿no? Y sobre todo, y muy importante, el sabor, incluyendo la textura y el aroma. Entonces, dentro de todo lo que hacemos año con año en la mejora, hacemos evaluaciones de post cosecha continuamente. Ya ahorita les explico más o menos en qué año hacemos eso, y hacemos también evaluaciones organolépticas con personal, ¿sí? Hasta ahorita, ¿preguntas? Bueno, o no me están entendiendo. Bueno, entonces, estas son las características principales que buscamos en la mejora genética de fresa y que coinciden con muchos de los otros berries. Ahora bien, ¿qué métodos se utilizan para esa mejora genética? El tradicional, que es básicamente como nos enseñó Mendel, ahí cruza el papá con la mamá y a ver, viene la progenie y vele a ver cómo se ve la fruta y evalúalo varios años, que eso es lo que vamos a revisar a fondo en las siguientes laminillas.
Y lo que está para futuro, que es muy prometedor y que ya se está estudiando, es la mejora genética con la ayuda de la herramienta de marcadores genéticos. Esto no estamos hablando de transgénicos, ¿sí? No son GMOs. Esto básicamente lo que significa es de que si ya conoces el genoma de la fresa, por cierto, acuérdense que la fresa es octoploide, tiene muchas copias de DNA. Esto quiere decir que es mucho más complicado la secuencia genética, pero una vez que ustedes ya tienen identificado qué gen regula qué cosa, de lo que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? De todo esto, qué gen codifica, por decirlo así, para el sabor, muchas veces son grupos de genes, no nada más uno, que codifica la resistencia o la tolerancia a alguna enfermedad. Una vez que lo tienen identificado, entonces toman una secuencia de varios ácidos nucleicos. ¿Sí se acuerdan más o menos en genética que X número de ácidos nucleicos le dan un gen? Bueno, si identifican algo que no varíe en ese gen, esa porción, eso se puede utilizar como marcador. Es decir, que cuando ustedes extraen el DNA de una planta candidata a ser una variedad, ustedes pueden buscar ese pedacito específico, ese marcador, y si lo tiene la planta, quiere decir que sí va a tener esa característica. Se pueden ahorrar muchos años de estar tratando de ver si tiene esa resistencia o esa característica. Bueno, el otro es la biotecnología. No hay mucha gente haciendo esto, pero quiero mencionar dos metodologías, que ya se hacen mucho en maíz, en algodón, en soya y todo eso. Prácticamente hay unas casi cerca del 100% que son transgénicos, por ejemplo la soya y el maíz en Estados Unidos, pero ahí es prácticamente hablar de transgénicos. Ahí están tomando ustedes parte de un gen o utilizan material genético por ejemplo, de bacterias para transferir algún gen específico que pudiera ser incluso de otro organismo, y que en cuestión de percepción del público tiene que irse uno con pies de plomo. Sin embargo, hay otros métodos genéticos más recientes, como es el editar o silenciar, es decir, activar o desactivar algún gen. Hay una tecnología nueva que por sus siglas en inglés se llama CRISPR, o CRISPR, y esa tecnología puede ser que llegue a ser más adaptada o aceptable, porque esa tecnología básicamente no lidia con genes que no sean de la especie, o pueden o no, pero generalmente no lidian con genes de otras especies. Ahora bien, vamos ahora a regresarnos a lo que es el mejoramiento genético tradicional, cómo lo hacemos y cómo lo hacen la mayoría de los genetistas en fresa. Primero, hacen ustedes en la flor de la fresa, cortan los estambres para la madre, para que sea la receptora del polen. En los padres emasculan, es decir, cortan los estambres, traen el polen, polinizan manualmente las flores, y básicamente cada una de esas flores va a llegar a ser ¿una qué? una fresa, pero cada una de las semillitas de la fresa va a tener un código genético diferente, es decir, va a ser un individuo genéticamente diferente a las otras semillas, aún dentro del mismo fruto, ¿sí? Entonces, de cada una de esas semillitas se escarifican, porque no crecen muy fácilmente. Así, si ustedes la siembran, van a quedarse ahí esperando por mucho tiempo. La escarifican y la siembran. Esto sucede el primer año, es decir, el primer año hacen esas cruzas. El segundo año, esos le llamamos seedlings, es decir, es una planta prácticamente. Nos esperamos a que produzca los estolones, los raigones,
para que produzca varias plantas. Algunas son más productivas que otras en cuestión de reproducción vegetativa. Esas, el segundo año, las llevamos a un lugar donde pueda producir la fruta y empezamos a evaluar la fruta hasta el segundo año. ¿Ok? Ya a partir del tercer año, ya empezamos del segundo, tercero, hasta el cuarto año, estamos haciendo selecciones cada año por algunos parámetros muy específicos, productividad, el tamaño y la forma, que si es temprana, que si es tardía. Eso no lo puse en las características, pero eso es algo muy importante en algunos lugares. Y llegas cuando llegas al año 5, al quinto año, fíjense cuántos años han pasado. Cuando llegan al quinto año aproximadamente, puede ser el cuarto si se apuran, ya tenemos selecciones avanzadas. Estas selecciones, básicamente ya tenemos más o menos la idea de cuáles van a servir para qué lugar, para qué geografía. Y algunas selecciones, incluso en el año 3 o 4, ya no hacemos la selección ahí en California. Se hace, de hecho hay algunas que desde el principio se hace la selección y la cruza, por ejemplo, en Europa. En España originalmente nosotros mandábamos ya las plantas más o menos de este nivel, y fue un error muy claro, porque se les pueden ir algunas plantas, algunas variedades que pudieran llegar a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque el clima tiene algunas diferencias muy específicas de una geografía a otra. Ahora bien, de ahí se hacen esas variedades avanzadas. En este año ya se empiezan a probar con los productores, es decir, se hacen lotes experimentales con los productores. Y se va viendo, ya se hacen todas las lecturas, sobre todo de productividad. Hacemos nosotros, físicamente nosotros hacemos la evaluación de post cosecha. Y ya cuando están hablando ya del año 6 al 9, ya dentro de cada uno de esos productores, si alguna le gustó, pues ya vamos avanzándola, y hasta el punto donde nos dice el productor, hacemos la decisión conjunta. Pues órale, primero quiero media hectárea, después quiero 5, 10, pero tiene uno que irse gradual, porque no puede uno de golpe y tajo hacer 100 hectáreas, no se puede, porque tienes que, ahorita les explico cómo es la reproducción ya cuando son variedades. Es decir, ya cuando tienes suficiente éxito en ya introduces patentas e introduces comercialmente esas variedades, ¿sí? Ya la patentas en todos los países donde creas que puedan funcionar. Normalmente la patente dura 20 años de protección, ¿sí? Hasta ahí. Todo esto es el mejoramiento genético hasta el punto donde patentas la variedad, ¿sí? Aquí no ha habido, aquí no se ha limpiado el material, no tiene cultivo de tejidos, en absoluto. Ahora vamos a hablar de la parte ya comercial, ya que se patentó la variedad. Bueno, antes de eso, para que se den cuenta más o menos tanto de los años que tarda en salir una variedad, como de la magnitud de la inversión. Estamos hablando, ¿sí ven que cada una de estas es una plantita? Bueno, si se acercan, esa plantita pues ya tiene hijas y tal vez nietas ahí mismo, que los raigones han estado vegetativamente reproduciéndose. Cada una de esas es una semillita que salió de un fruto resultado de una cruza. Entonces, y cada una tiene el potencial de ser una variedad completamente diferente. Bueno, entonces este es otro ejemplo de ya en los segundo, tercer año, etcétera, etcétera. Aquí están los lotes experimentales donde empiezas con 12 plantas, luego le subes a 40, 100 plantas, luego te piden media hectárea o medio acre y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya patentado, esto es ya la reproducción de la planta en el vivero para vendérselo eventualmente al productor de fruta. ¿Qué sucede en el año 1? En el año 1 limpiamos, sobre todo por cuestión de virus, algunos fitoplasmas tal vez, pero principalmente virus. Haces cultivo de meristemos en cada una de las variedades y se saca X número de clones. Dependiendo de qué éxito crean que va a tener la variedad, tienes que hacer un cálculo a futuro aproximado, más o menos, de cuánta planta te van a comprar en el año
4 o 5. Bueno, te la van a comprar en este año, va a producir fruta en el año 5. Entonces tienes que más o menos, ahora sí que aproximadamente ver cuál va a ser tu demanda de planta 4 años adelante. Entonces el primer año produces X número de clones, dependiendo de la cantidad pueden ser más o menos, dependiendo de esa variedad, qué tan productiva sea de raigones. Es decir, si una planta te produce muy pocos raigones, pues vas a tener que tener muchísimos clones para poderle darle batería a las 10, 20 millones de plantas que vas a producir en este nivel, ¿sí? Bueno, después el segundo año haces una fundación de clones. Esos clones, o sea, los produjiste aquí a final del año 1, los pones en el año 2, los plantas, y de ahí sacas plantas donde le estudias el fenotipo, ya que produzca la fruta, ya que se vea la planta, para ver si no tienes algún accidente por ahí de tipo de mutación para eliminar esas plantas. Si no, entonces en fresa se llegan a presentar esos casos, ¿sí? A lo mejor por las hormonas que utilizaste en el cultivo de tejidos, por X razones, ¿no? Algunas genéticas tienen más ese problema que otras. Entonces, una vez que ya eliminas los posibles clones que estén mal, el tercer año haces un incremento de la población. Vamos a hablar que en promedio una planta te va a producir alrededor de 10 a 20 hijas. Estamos hablando desde las que producen menos, tal vez unos 7, 8 plantas hijas en el año, hasta 20, ¿no? Entonces, en base a eso, ves si tienes que hacer un segundo año de incremento, y las hijas de estas van a ser la que en el último año en el vivero van a reproducirse vegetativamente para vendérselas al productor de fruta, ¿sí? O a ustedes, en otras palabras. Entonces, hasta ahí más o menos se entiende, porque está un poquito complicado. El punto aquí que se lleven de tarea, o para que lo piensen, es la cantidad de años y la inversión tan grande que se tiene que hacer a través de todos esos 6, 7 años de cruzas para llegar a una variedad, más otros 4 o 5 para llegarles a entregar planta ya comercialmente a ustedes. ¿Sale? Bueno, y de ahí, ahora me voy a enfocar. ¿Hasta ahí no hubo preguntas? Bueno, me voy a enfocar en qué es lo que hacemos, cómo evaluamos si una variedad es tolerante o resistente a alguna enfermedad. Entonces, esto está muy de boga ahorita en California, obviamente, porque ya se eliminó el uso del bromuro de metilo, aquí también para ustedes productores, pero nos dan permiso todavía de utilizarlo a nosotros en los viveros. Pero tarde o temprano eso se va a acabar. Ya se acabó en Europa. En Europa, ¿qué hacen? Tanto en la propagación como en la producción comercial, lo que hacen es puro substrato, la mayoría es substrato, ¿no? En Europa, sobre todo hablando Europa, me refiero a Holanda, Inglaterra, en las latitudes nortes, ¿no? Bueno, entonces, acuérdense, en enfermedades siempre tienen, para que haya una enfermedad, que es el disease, tienen que tener el patógeno en estado virulento, tienen que tener el huésped, ahora la planta, susceptible a la enfermedad, y tienen que tener un medio ambiente favorable, ¿no? Ya sea cuestión de lluvias, humedad relativa, temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, la pérdida del bromuro de metilo ha ocasionado que se tengan más problemas con enfermedades en general. Entonces, los fumigantes alternativos no son tan efectivos como el bromuro de metilo. De los que se aplica, a veces se aplica, por ejemplo, aquí en México, pues de repente ponen Vapam, pero nada más le ponen a la cama, no lo ponen al 100% en todo el terreno, y aparte no es tan eficiente para todos los hongos. Ok. Y el énfasis, entonces, originalmente cuando se tenía el bromuro de metilo, pues no le ponían ganas a la cuestión de la genética para resistencia. ¿Por qué? Pues porque no se ocupaba. Pues si te lo curaba todo el bromuro de metilo, si te eliminaba todo, nada más como que tuvieras
buen cuidado en el vivero de no incorporar esos patógenos. Con que bromuraras tanto el vivero como los campos, no tenías ningún problema. Entonces eso provocó que ahorita hay mucho retraso en tener variedades, no solo que sean resistentes a uno, sino a varios de las enfermedades. Ahorita vamos a ver específicamente a cuáles. Ahora bien, los que son de más pendiente, los que te pueden acabar la planta, llueve o truene, es Fusarium, Macrofomina. Esta está empezándose, les voy a platicar un poquito sobre Estados Unidos, específicamente California y Florida. En Fusarium tienes básicamente ya la parte sur de California, tienen mucha infestación de Fusarium, incluso ya presentándose en lo que viene siendo Watsonville y Salinas, pero ahí va para allá. Macrofomina necesita más altas temperaturas y algo seco. Entonces hay problemas en Florida. Otro es Verticillium. Tanto Verticillium como Fusarium son hongos que les atacan al tejido vascular de la planta, es decir, la ahogan prácticamente. No ni sube agua, ni minerales, ni nada. Phytophthora y Coletotrichum son menos agresivos que los otros, pero cuando tienen ustedes condiciones de mucha agua o de mal riego, pueden llegar a tener problemas muy fuertes. Por ejemplo, el Coletotrichum, que es prácticamente la anthragnosis, hay 2 hongos asociados a esto. Si llueve mucho, por ejemplo en Florida, tienen problemas muy altos en Coletotrichum. Ahora, hablando de genética específicamente, algunos de estos son regulados por un gene o 2, como en el caso de Fusarium, y los otros tienen que ser muchos genes los que tienen que estar presentes. Entonces hay un gradiente desde muerte, tolerancia hasta resistencia. Entonces es más difícil de lograr. Entonces la prioridad es una de dos: o cultivas en sustrato, como en Europa, en el Reino Unido, en Inglaterra y en Holanda, en Netherlands, ya aproximadamente un 60-70% de lo que se produce en sustrato, las fotos o en invernadero. Y en Estados Unidos pues no llega ni al 1%, hay varias empresas ya haciendo pruebas, pero eso viene fuerte, ¿no? Es ahora sí que una predicción ahí que no creo que nos falle. Y la otra es tratar de crear resistencia o tolerancia. Entonces, hay más hongos, obviamente. Ustedes probablemente se acuerdan recién que plantan, pues el dumping off, prácticamente están hablando de Rhizoctonia, Cylindrocarpon, Phytium. Todos esos son hongos que les van a causar, pues a lo mejor que se les muera un poquito algo de planta al principio, después de la plantación, pero con un buen manejo de fungicidas, con una buena preparación de campo, lo pueden sobrellevar, ¿sí? Y otro tipo de problemas que pueden tener es nemátodos. Pero enfoquémonos un poquito en lo que viene siendo las enfermedades, y en particular ahorita voy a hablar de Fusarium. Entonces, así se ven los campos cuando tienen infección de Fusarium. Así se ve la corona, se infectan los tejidos vasculares y evita el paso. Cuando empieza a producir la planta de repente, o que las condiciones de clima es de, órale, échale, crece, ahí es donde se atora y muere. Normalmente la mortandad no es inicial, sino es ya avanzado el ciclo. Y es un cultivo del hongo en laboratorio. ¿Qué más? A ver, bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos esas selecciones. Primeramente hacemos inoculaciones en todas esas variedades que queremos saber qué tan resistentes o tolerantes son. Originalmente nada más lo hacíamos para Fusarium, para Verticillium. Ahorita lo hacemos para todos los hongos, los principales, no los del dumping off. Entonces, y se establecen también otro organismo que hace mucho ese tipo de estudios, es Cal Poly en California, y hacen sus días de campo y tú vas y puedes ver prácticamente qué variedades, y de toda la industria, de Driscoll's, de Plant Science, de todos, de la Universidad de California, de Florida, etcétera. A ver, entonces vamos a ver.
Vamos a ver cómo lo hacemos. Primeramente, se ponen individualmente una planta por maceta y se hacen algunas, se pone el hongo que reprodujimos en el laboratorio, obviamente en condiciones donde no se pueda escapar, obviamente, y cada una de estas macetitas se inoculan y se dejan, cada una de estas es una repetición. Entonces hay las que están inoculadas y hay otra serie de macetas acá que no se inoculan, es decir, el testigo sin inoculación del patógeno. ¿Ok? Entonces aquí está el momento en que se hace la inoculación, por ejemplo. Hay distintos métodos para cada patógeno, y luego se evalúa a través del crecimiento de la planta. Por ejemplo, los que primero te pegan es la Anthracnosis, Phytophthora, y ya más tarde en el ciclo Verticillium, Fusarium, Macrofomina. Entonces, por ejemplo, se empieza a evaluar el vigor de la planta desde muy vigorosa, ya retrasada en el crecimiento. ¿Cómo vamos a saber que está retrasada? Porque la vamos a comparar con el testigo, lógicamente, el que no está inoculado, la que ya que está enferma y la que está muerta. Entonces, en base a eso, se le da un valor numeral y se calcula en una escala del 0 al 10, donde el 0 es altamente susceptible, donde prácticamente se muere toda la planta, y 10 sería la completa resistencia al hongo. Entonces, por ejemplo, aquí como ejemplo, la variedad de la Universidad de California, Merced, que es altamente susceptible a Fusarium. Aquí está, este es el testigo negativo donde no se inoculó, y este es prácticamente el 100% muertas con la inoculación. En el caso de la variedad Ventana de la Universidad de California, que esa sí es resistente a Fusarium, pues prácticamente aquí están igual, la inoculada y la que no se le puso la inoculación de Fusarium. Esta es una variedad de día corto nuestra, la 352, que es resistente a Fusarium, y ahí pueden ver que se ve tan saludable sin inoculación como con inoculación. Entonces, este es un ejemplo, este es otro grupo, este es otro código que tenemos de otro grupo de genética, diferente al anterior. Y ahí, en ese caso, por ejemplo, ahí son la población final después de 12 semanas. Prácticamente el verde es todas las que estaban completamente saludables. Estas mostraban un leve retraso en el vigor, y el que sigue, estas son enfermas y estas están muertas. Entonces, esta variedad, lógicamente, pues es altamente susceptible. Esta es casi pudiéramos decir que es resistente, y esta es tolerante, pero hasta cierto punto. Entonces, aquí está el score del 0 al 10, y estas son las variedades, y pues entre más alta la barra, más resistente es a Fusarium en este caso. Bueno, hasta allí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con todos esos datos? Obviamente esto ya fue una evaluación ya de una variedad, pero esto lo podemos hacer más temprano, pero son más plantas. Entonces, esto puede ser utilizado de varias maneras. Una vez que sabemos qué cruzas son las que nos dan esa resistencia, sabemos que si hacemos X tipo de cruza, vamos a tener más probabilidades, es manejo de probabilidades. Entonces tienes que tener una base de datos enorme para tratar de predecir qué probabilidades hay de que puedas tener una planta a lo mejor con mejor vigor, a lo mejor con mejor sabor o con resistencia a X patógeno, ¿sí? Y también se pueden hacer los marcadores, que era lo que les había comentado, donde esto sí lo puedes hacer, sí puedes detectarlo el primer año. Y si tus plantas que vas a producir tienen que estar 100% o muy tolerantes a X hongo, pues desde un principio eliminas a un montón, qué sé yo, un 20, 30, 40%. Y últimamente la meta, al final del camino, lo que queremos es liberar variedades, no nada más que sean resistentes a un solo hongo, sino que tengan, como lo que se conoce en maíz, en soya, multistacking, que es decir, son resistentes a varias cosas, no nada más a un solo hongo.
Y vamos hablando de los modelos de venta. Cuando sacamos una variedad y es lo suficientemente diferenciada, es decir, es más productiva, es mejor para el mercado, se lleva de calle a la competencia o al estándar en esa región, pues ahí se puede hacer un programa donde se hace o exclusividad para una sola empresa, ¿sí? Nomás que ahí le tiene que apoquinar bastante hablando de recursos, y el sistema de club, donde ahí se juntan 2 o 3 empresas para llegarle más o menos al volumen de venta de planta que sea necesario, y se hace un acuerdo de tipo legal donde todas esas empresas son las únicas que pueden reproducir para fruta esa variedad, ¿sí? El otro esquema, a lo mejor de las variedades un poquito más viejitas, ahí ya son, por ejemplo, a mercado abierto. Por ejemplo, en España, en Marruecos, en toda esa parte, tenemos una variedad que se llama Splendor. Allá las tenemos que bautizar, aquí no. Esa la tenemos ya en mercado abierto, ya no tiene club o exclusividad. Es el catálogo de variedades. Y básicamente, ya para terminar, pues lo que pensamientos, ¿no? de lo que pensamos que como conclusión, la industria de la fresa tiene que sobrevivir, nada más bajo condiciones distintas a las que se maneja ahora. La estrategia de sobrevivencia va a ser clave el desarrollo de variedades con amplia resistencia a patógenos. Ese va a ser un factor muy, muy importante. Las buenas noticias es de que hay suficiente variabilidad en el genoma, o sea, en todos los padres que utilizan para las cruzas, como para llegar a esa meta. Algo que se deben de llevar muy claro es de que toma muchos años con los manejos actuales de genéticos, de mejora genética. Tarda muchos años en crear una variedad. Y obviamente, pues los más creativos van a ser los que van a sobrevivir. Pues nada más nos queda agradecerles muchísimo a LEN Innovando por esta muy interesante ponencia y a entregarte un reconocimiento. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y cualquier cosa, bueno, aquí va a estar también pendiente de sus comentarios.